Bueno, después de escuchar esta hermosa alabanza, pues nuevamente estamos con ustedes. Y hoy vamos a continuar entonces con el estudio de los libros a los Colosenses. Durante estos meses hemos dado continuidad al libro de Colosenses y hemos titulado toda esta serie de mensajes El poder de nuestra identidad en Cristo Jesús. Permítanme compartirle la historia del inicio de la corbata. En el siglo XVII hubo una guerra en Europa conocida como la Guerra de los 30 años. Los soldados de Croacia, especialmente los de caballería, cuando partían de sus hogares, de sus ciudades, hacia el frente de la batalla, sus esposas amarraban en su cuello un pañuelo de color rojo. Ese pañuelo significaba que ellas iban a estar esperándolos en sus casas en completa fidelidad y en completo amor. Así que ellos partían a la batalla y en la batalla podían suceder muchas cosas. Ellos podían morir, podían ser infieles, podían suceder muchas cosas. Podían volver rápidamente a sus casas porque estaban heridos o podían demorarse en los diferentes frentes de batalla. Lo interesante de esta historia es que era la mujer la que permanecía en la casa con ese voto de fidelidad. Ella lo iba a esperar hasta que él regresara o hasta que le avisaran que su esposo había muerto en el frente de batalla. Y esta historia es interesante y la traigo a colación porque el Señor Jesús es fiel para con nosotros. Dice en 2 de Timoteo 2:13, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Jesús es eterno. Jesús es perfecto, Jesús es Dios y Él nunca va a fallar, Él nunca nos fallará y Jesús siempre estará ahí para nosotros. Nosotros somos infieles, somos imperfectos, pero podemos confiar en la promesa de que Jesús va a venir por nosotros y siempre vamos a estar con Él. Así que apropiémonos de esa promesa y permanezcamos. Nosotros podemos ser fieles porque Él es fiel. Y hoy vamos a estar viendo la parte final de la carta a los Colosenses. Allí básicamente lo que Pablo está haciendo es saludar a varias personas y mencionar a otras que estaban con él. Y esto es interesante porque básicamente lo que va a hacer Pablo es destacar algunos rasgos de la personalidad, del carácter de estas personas que estaban apoyándolo en su ministerio. Recordemos que esta carta, dirigida a la iglesia de Colosas, fue escrita desde la prisión de Roma. Pablo estaba allí prisionero, sin embargo, tiene todo el carácter, toda la firmeza, todo el ánimo para enviarle una carta a una iglesia que estaba inquieta. Sus pastores habían ido a consultar con Pablo porque se estaban filtrando falsas doctrinas y falsas enseñanzas. Y ellos querían escuchar de Pablo y que Pablo pudiera hablarle a la iglesia. Y esto fue lo que hizo Pablo cuando envió las diferentes cartas a las diferentes iglesias. El mensaje de hoy lleva un título muy sencillo: Hermanos santos y fieles. Eso es lo que va a describir de estos hermanos, hermanos santos y fieles. Y ellos fueron esclavos de Jesús, pero también tuvieron la libertad para servirle durante su ministerio. Esclavos de Jesús, pero libres para servirles, y está basado entonces en la parte final, capítulo 4 de la carta a los Colosenses. Vamos a leer entonces esta parte final, capítulo 4 del versículo 7 en adelante. Pablo dice lo siguiente despidiéndose: todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa os lo harán saber. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros, recibidle. Y Jesús, llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí consuelo. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo,
siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de Él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Saluda a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotras, haced también que se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Decid a Arquipo: mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. La salutación de mi propia mano de Pablo. Acordaos de mis prisiones, la gracia sea con vosotros. Amén. Pues Dios permitió que los nombres de estos hombres quedaran registrados en esta despedida de Pablo. Y yo estoy convencido que Dios permitió esto, como cada nombre que está en la Biblia, para testimonio de nosotros, para ejemplo de nosotros, en especial estos que apoyaron el ministerio de Pablo y fueron fieles a servir en el ministerio del Señor. Así que el principio que tenemos para hoy es el siguiente: la fidelidad de Dios para con nosotros es lo que nos permite serle fieles a Él. Lo repito, la fidelidad de Dios para con nosotros es lo que nos permite serle fieles a Él. Esto es lo que permite que tengamos una relación con Cristo y que podamos confiar en Él permanentemente. Dice 2 Corintios 1:20, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Hoy rescataremos de este pasaje dos tipos de hermanos fieles: los que apoyan de cerca y los que apoyan a la distancia. Así que vamos a empezar por el primer grupo, que es la mayoría. Amados y fieles hermanos que apoyaron a Pablo de cerca, esos hermanos que nos apoyan de cerca. Y el versículo 7 y 8 dice lo siguiente: todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Y Tíquico fue acompañado ¿por quién? Con Onésimo. Así que Pablo le ha dado a estos hermanos una misión especial. Pablo envió a Tíquico o a Onésimo con el propósito de que pudieran dar un informe de lo que estaba sucediendo en la vida de Pablo. Como les dije, Pablo está en la prisión, sus condiciones no son las mejores, pero hay algunos hermanos que están ahí apoyándolo de cerca. Tíquico está allí, Onésimo está allí, y él les ha encomendado esta fiel misión, una misión especial, de que lleven un saludo muy especial de Pablo para la iglesia de Colosas. Así que ellos debieron sentirse regocijados. Aproximadamente 2.000 kilómetros separaban Roma de la iglesia de Colosas. Y dentro de esos 2.000 kilómetros habían aproximadamente entre 200 y 250 kilómetros de mar, el mar Adriático y el mar Egeo. Así que esta misión no era nada fácil. Recordemos que para esa época los medios de transporte era el caballo y los barcos. De resto, ¿qué tocaba hacer? Caminar. Así que el viaje no era de unos solos días, era de un par de meses para poder llegar hasta allá. Y con seguridad, Tíquico y Onésimo iban a cumplir esta misión especial con amor. Lo que nos enseña a nosotros que cada misión, pequeña o grande, que nos da Dios a través de los líderes o a través de nuestros hermanos, debemos hacerla con una disposición, estar dispuestos a soportar algunas incomodidades, pero sobre todo hacerla con amor de lo profundo de nuestro corazón. Ahora, hablemos un poquito de Tíquico. Tíquico, de manera sorprendente, cuando investigué, su nombre quiere decir afortunado. ¡Wow! Yo puedo decir que nosotros todos somos afortunados de la gracia de Dios, de poder haber conocido a Cristo. Eso significa que somos afortunados en nuestra vida como fue afortunado Tíquico. Pablo lo menciona de igual manera en la carta a los Efesios. Con seguridad, la carta a los Efesios, la carta a Filemón y la carta a la iglesia de Colosas fueron transportadas por ellos mismos. Así que
en la carta de Efesios, Pablo lo menciona de la siguiente manera. Dice que es un amado hermano, que es un fiel ministro y que es un consiervo del Señor. Cuando Pablo se refiere a él como amado hermano, pues significa que hay una amistad, hay algo especial entre ellos dos. En Hechos 24, Pablo lo menciona como uno de los gentiles que se convirtieron al Evangelio. Y desde allí está acompañando a Pablo en el ministerio. No siempre justo a su lado, pero siempre tuvieron comunicación. Dice que también es un fiel ministro. ¿Qué quiere decir eso? Que Tíquico para esa época lo más probable es que fuera uno de los pastores o el pastor en la iglesia de Colosas. Dice, fiel ministro. Hoy estamos hablando de fidelidad. Este hombre era dedicado a la obra del Señor. Él era un siervo que estudiaba la palabra de Dios, que la predicaba y influenciaba a la iglesia con la palabra de Dios. Y dice también que era un consiervo del Señor. Pablo consideraba a Tíquico como un igual. Pablo no se consideraba superior, no se consideraba con una autoridad. Pablo no era autoritario con estos hombres. Era un consiervo, los dos estaban a la par delante del Señor. Esto quiere decir que en la iglesia, pues todos somos iguales, todos somos consiervos. Cada uno de nosotros debe propender por prepararse en la palabra del Señor, atender el llamado personal y especial que nos hace el Señor Jesús para servirle. Y así todos somos consiervos. En la iglesia no se trata de cargos. Delante de Dios todos absolutamente somos iguales, pero tenemos funciones diferentes. La función del líder del grupo de alabanza es diferente del líder del ministerio de jóvenes y también es diferente la función con el pastor, pero todos somos iguales delante de Dios. Y esto se hace por orden en la iglesia. Ahora, Pablo también menciona aquí para esta misión especial a Onésimo. Onésimo es un esclavo que por la carta que podemos leer en Filemón, podemos concluir que Onésimo había huido. Lo más probable es que de pronto hubiera robado en la casa de Filemón y de alguna manera terminó en Roma, también preso, y allí Pablo le comparte el Evangelio. Pablo dice que lo engendró en la prisión. Allí Pablo le compartió el Evangelio y Onésimo ha abierto los ojos al Evangelio de Jesucristo. Pero lo que se refiere Pablo a él es que ahora no es un esclavo, ahora él es un hermano fiel. Vamos a ir un momento a la carta de Filemón y vamos a leer del versículo 10 al 13. Dice Pablo escribiéndole a Filemón respecto a Onésimo lo siguiente. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones, pero por el Evangelio. Pablo le está diciendo a Filemón, el que era tu esclavo ahora es tu hermano. Yo quisiera retenerle aquí conmigo, pero por él ser tu esclavo es necesario que vuelva a ti para que puedas perdonarlo y ahora no solo sea un siervo en la carne, sino que sea un servidor del Señor a la par contigo. Recordemos que Filemón tenía una iglesia en su casa, así que Onésimo ahora es enviado para allí. Interesante que el nombre de Onésimo quiere decir útil. Ahora Onésimo es útil para el ministerio. Y esto es interesante porque así son las relaciones en Cristo Jesús. Como veíamos en uno de los mensajes, ahora ya no hay esclavo ni hay siervo. Ahora todos somos iguales delante de Dios. Y en eso se basan las relaciones en la iglesia, en la igualdad delante de Cristo, porque todos somos pecadores, todos fuimos redimidos y todos hemos abrazado la causa del Evangelio de salvación de Cristo Jesús. Pablo sabía que se preocupaban por él en la iglesia de Colosas, así que él envía para que la iglesia se informe de su estado, pero también él quiere saber de cómo están ellos. Así que bueno, los mensajeros iban y venían informando de la situación. Ahora Pablo pasa a hablar a otro grupo. Vamos a regresar a Colosenses 4 y vamos a ver a 3 personajes. Vamos a leer entonces desde el versículo 10 en adelante. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé.
acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros recibidle. Y Jesús, llamado justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Este versículo 11 pues denota una cierta tristeza de Pablo cuando dice: estos son los tres únicos judíos que me han ayudado y que están sirviendo en el reino de Dios. En la carta de los Romanos podemos ver cómo Pablo expresa su deseo que sus hermanos judíos ojalá pudieran entender el evangelio rápidamente, que se pudieran convertir al único Salvador, al único Mesías Jesucristo y pudieran compartir la palabra. Sin embargo, menciona aquí a estos tres. Está Aristarco. Por la palabra sabemos que es un judío de Tesalónica, macedonio y compañero de Pablo en sus viajes. Vamos a ir a un momentito a Hechos 19, 29. En Hechos, el libro que nos narra todo el inicio de la iglesia y los viajes misioneros de Pablo, entonces encontramos muchísimos detalles y de mucha gente con la que acompañó a Pablo y se encontró Pablo. Hechos 19, versículo 29. Dice así: y la ciudad se llenó de confusión y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Lo que sucedió es que los éfesos querían linchar a Aristarco, a Pablo y a las personas que lo acompañaban. ¿Por qué? Por la predicación de la palabra de Dios. Las personas que construían o fabricaban estatuillas en honor a la diosa Diana estaban viendo que su negocio se iba a descomponer, se iba a dañar a raíz de la predicación. Así que los arrebataron y querían golpearlos, querían que los arrestaran. Allí estaba Aristarco, compañero de batalla. También se menciona a Marcos. Marcos, de manera especial, lo saluda aquí Pablo como el sobrino de Bernabé. Quiere decir que en la iglesia de Colosas con seguridad conocían a Bernabé. En el libro de los Hechos, después de la discusión que tienen Pablo y Bernabé, se pierde el rastro de Bernabé. Pero ahora con este saludo, quiere decir que Bernabé siguió en su ministerio predicando la palabra de Dios. Y lo más probable es que Marcos era conocido allí, Bernabé era conocido allí y por eso va a hacer referencia que él es el sobrino. En Hechos 13:13, no vamos a leerlo, pero ustedes pueden buscarlo después, vemos una gran discusión que tiene Pablo y Bernabé. ¿A causa de qué? Resulta que en uno de los viajes misioneros, Marcos desfallece y los abandona. Cuando van a iniciar el siguiente viaje misionero, Bernabé quiere que lleven a su sobrino nuevamente. Pero Pablo se enoja y dice: este ha sido un traidor, este nos ha abandonado y yo no voy a salir con él a hacer el ministerio porque puede volver a hacer lo mismo. Así que tienen una discusión, no muy pequeña, dice la palabra, y Bernabé se va con su sobrino y Pablo parte con otro compañero. Cada uno tomó una ruta diferente, pero lo importante es que cada uno fue a predicar el evangelio, la palabra de Dios. Pablo aquí lo menciona a Marcos como una persona que tiene autoridad espiritual. Dice: acerca del cual habéis recibido mandamientos. Marcos ahora, después de varios años, ha vuelto al evangelio. Él tuvo un tropiezo, pero el Señor lo restauró y regresó al ministerio de la palabra de Dios con más poder, con más fuerza. Y dice que él daba mandamientos, enseñaba la palabra de Dios. Él estaba haciendo la obra que el Señor le había mandado a hacer. Vamos a ir a 1 de Pedro 5:13 y vamos a ver el apóstol Pedro cómo se refiere a Marcos. 1 de Pedro 5:13. Dice así la palabra del Señor en la despedida de esta carta de Pedro: la iglesia que está en Babilonia, elegidamente junto con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Pedro está refiriéndose a Juan Marcos como su hijo. Los eruditos, los historiadores bíblicos saben que Marcos fue básicamente un discípulo de Pedro. Y esto es supremamente interesante, que Dios los hubiera juntado de esa manera, porque Pedro fue aquel apóstol que negó
a Jesús 3 veces. Él tuvo su tropiezo en el ministerio, pero Jesús trató con él personalmente y lo restauró. Y después Pedro se convirtió en una columna, en un baluarte en la iglesia en Jerusalén y en toda la iglesia primitiva. Y ahora Marcos, que también había tropezado, resulta de hijo amado de Pedro. Esto es como una unión maravillosa. En Corintios nos enseña la palabra del Dios de la consolación. Pedro fue consolado por Jesús y experimentó la consolación de Dios. Con toda seguridad debió consolar a Marcos y lo hizo para él un discípulo y lo trata como ese hijo amado. Y es tan así que creció espiritualmente Marcos que el Espíritu Santo lo llevó a escribir el Evangelio que tiene su nombre. Y son las cosas interesantes que podemos rescatar de la Biblia. Vamos a volver a Colosenses capítulo 4. Allí también se menciona a Jesús llamado el Justo. No se sabe nada de él, sino lo que mencionó Pablo. Dice que eran compañeros de la circuncisión. Dice allí que es llamado justo, pero no era por su carácter. Con seguridad fue justo en toda su manera de actuar, pero lo llama justo porque era su sobrenombre. Él se llamaba Jesús, pero los romanos a los Jesús les decían justos. Era un mote, un sobrenombre que utilizaban. Y estos 3 hombres, Pablo los denomina los de la circuncisión, que me están acompañando para servir en el reino de Dios. Eran estos 3. Luego Pablo pasa a nombrar a los gentiles. Epafras es el primero que menciona, versículo 12. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes y perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Epafras también es mencionado en Colosenses 1:7, dice allí la palabra del Señor, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Epafras entonces sabemos que era ¿qué? Un maestro de la palabra de Dios. Con seguridad era uno de los pastores también de la iglesia de Hierápolis o de la Odisea o de pronto también de Colosas. Pero sabemos que era un hombre de oración. Pablo se refiere a él como el hombre que estaba orando incansablemente por la iglesia de Colosas, por la iglesia de la Odisea y por la iglesia de Hierápolis. Dice que sus oraciones eran permanentes con ellos. Y esas oraciones de Epafras tenían 3 motivos que vamos a mencionar. Él oraba para que fueran firmes, perfectos y completos. Él oraba por la firmeza de la iglesia porque sabía que se estaba librando una gran batalla espiritual. Recordemos que la primera parte de la carta a los Colosenses fue para corregir las falsas doctrinas. La iglesia quería ser desviada, había toda una confusión y lógicamente la doctrina iba a redundar en la vida práctica de fe. Así que este hombre, Epafras, está orando para que la iglesia sea una iglesia firme, que tenga el conocimiento de la palabra de Dios y para que sean perfectos. Hemos mencionado varias veces que cuando la Biblia menciona la palabra perfecto se refiere a la madurez espiritual. Para que nosotros podamos estar firmes en las batallas espirituales, necesitamos ser maduros espiritualmente. Quiere decir llenos del Espíritu Santo, y eso solo se puede lograr si nosotros estamos saturados de la palabra de Dios. Si nosotros estudiamos, meditamos, leemos, memorizamos y estudiamos la palabra de Dios. Y quiere decir también que eso nos va a llevar a la otra petición que hacía él, para que estemos completos. Epafras quería que la iglesia en Colosas y las demás iglesias, cada uno de sus miembros fueran ¿qué? Completos. Eso quiere decir que estuvieran identificados completamente con Cristo. Pablo, escribiéndole a los Corintios, les dijo, ustedes están completos en Cristo. ¿Qué quiere decir? Que la obra de Cristo fue completa. Pueden descansar completamente en Él. Pueden entregar sus vidas completamente a Él. A eso se refiere completos, identificados plenamente con Cristo. Así que este hombre era un hombre de Dios, apasionado,
dice Pablo, compañero fiel. Otra vez se nombra esa palabra fidelidad. Y esa fidelidad, como lo mencionábamos en el principio, somos fieles porque Dios fue primero fiel con nosotros. Él es fiel con nosotros y nosotros podemos serle fieles a Él. Otro que se menciona allí es Lucas, el médico amado. Esto me llama la atención porque para la época de Pablo, para esos primeros siglos, un médico pues podía también ser esclavo, pero de todas maneras gozaba de prestancia dentro de la sociedad. Lucas, por lo que escribió en el Evangelio según San Lucas y en el libro de los Hechos también escrito por él, denota que es un hombre culto, que tiene conocimiento de historia, conocimiento de geografía y también de medicina. Y al lado también tenemos a un Onésimo, un esclavo. Esto nos muestra cómo es Dios. En Dios no hay acepción de personas. Jesús vino a salvar lo que se había perdido. No importa que fueran personas cultas o no cultas. Todos, cultos o no cultos, llenos de conocimiento o indoctos, somos pecadores delante de Dios. Y el Evangelio es para absolutamente todas las personas. Y en la iglesia caben todas las personas. No importa profesión, no importa color de piel, no importa estrato social, no importa estrato económico. Todos tenemos la puerta abierta para ser parte de la iglesia de Jesucristo. Porque la iglesia no tiene acepción de personas. Todos son bienvenidos. El único requisito para pertenecer a la iglesia es aceptar a Jesucristo como Salvador personal. Así que este médico, Lucas, dejaría muchas cosas para ir al servicio de la palabra de Dios y con seguridad era el médico personal de Pablo. Allí lo menciona como ese médico amado. Después viene Demas. Demas también es mencionado, pero aquí de manera interesante no hay ninguna característica de él. En Filemón 24, vamos a ir allí, Filemón, versículo 24, dice: Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Pero aquí en Colosenses sencillamente dice: Demas los saluda. Ahí estaba pasando algo extraño y podemos concluir con la Biblia qué era lo que estaba pasando. Demas se mantuvo por un tiempo en el ministerio, pero luego tropezó para irse definitivamente. Nosotros debemos estar atentos a las personas que nos rodean, estar atentos a cuál es su estado espiritual, porque el mundo está llamando aún a los que están en la iglesia. ¿Y qué sucedió con Demas? Demas le sucedió eso. Vamos a ir a 1 de Juan 2:15. Dice la palabra del Señor: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y eso es un llamado de atención serio para cada uno de nosotros. Dice: si ustedes aman el mundo, lo que está diciendo Juan, si ustedes aman el mundo, deténganse, porque lo más probable es que ustedes no sean salvos. El amor de Dios no está en ustedes. Así que debemos examinarnos en lo profundo del corazón y saber dónde tenemos puesto nuestro amor. Donde está tu tesoro, está tu corazón. Fueron una de las enseñanzas de Jesús en el Evangelio, según San Mateo. Así que, ¿dónde está nuestro corazón? 1 Corintios 10:12. Vamos a la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Epafras oraba por firmeza. ¿Y por qué debemos orar constantemente? Porque no podemos abandonarnos pensando que estamos firmes y que no va a suceder nada. Debemos orar constantemente por nosotros, por fortaleza espiritual y también por todos nuestros hermanos que nos rodean, por el liderazgo, por los pastores, porque no podemos confiarnos en nuestros propios pensamientos. Necesitamos confrontarnos con la palabra de Dios y necesitamos la guía, la ayuda del Espíritu Santo. Romanos 15:1. Dice la palabra del Señor así: así que los que somos fuertes debemos soportar
las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. En la iglesia vamos a encontrar personas en diferentes grados de madurez espiritual y los que son fuertes en la fe deben ayudar a los débiles en la fe, porque cada uno de nosotros puede tener luchas con el mundo que nos está llamando, que nos está haciendo así, hola, aquí estoy, aquí es mejor que la iglesia. Debemos estar atentos a la vida espiritual de la gente que nos rodea para poder ayudarles en batallar las luchas. El pecado de un solo miembro de la iglesia es el pecado de todos nosotros, porque somos un cuerpo en Cristo Jesús. Así que bueno, vamos a continuar y vamos a ver a otros hermanos que no precisamente estaban al lado de Pablo, sino que también estaban lejos de él, pero igualmente le servían a la distancia. Vamos a ir entonces nuevamente a Colosenses capítulo 4 y vamos a seguir con estos. Dice allí, versículo 15, saludad a los hermanos que están en Laodicea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Entonces allí tenemos a los hermanos que están en Laodicea. Después de mencionar a todas estas personas que han estado con él, que ha resaltado el carácter del servicio, ahora Pablo pasa y dice, salúdeme a toda la gente en Laodicea, a toda la iglesia en Laodicea. ¿Por qué? Porque sé que ellos me aman y están preocupados por mí. Yo también estoy preocupado por ellos. La iglesia de Laodicea era animada a orar ¿para qué? Para que Pablo estuviera bien. Y no solo por Pablo, sino por todos y cada uno de los hermanos. Esta iglesia estaba siendo ministrada por la palabra de Dios para servicio en el ministerio. También se menciona a Ninfas. Bueno, este nombre es como neutro. No se sabe en realidad si era un hombre o una mujer. Ha habido mucho debate sobre eso, pero finalmente no importa si era un hombre o una mujer. Lo que importa es su carácter. Y el carácter lo podemos ver aquí porque había una iglesia en su casa. Recordemos que en la iglesia primitiva no había este tipo de templos. La gente se reunía en los hogares, en las casas. Así que Ninfas tenía una iglesia ¿dónde? En su casa. Y Pablo con este saludo lo que está haciendo es animarla. Salúdenla o salúdenlo para que se mantenga firme en la fe, para que no desfallezca. Por supuesto, cuando una carta llegaba, y si era de un apóstol, que se mencionara mi nombre era de gran gozo. Yo tendría que sentirme muy feliz que el apóstol Pablo personalmente me hubiera saludado. Y esto era lo que estaba haciendo con Ninfas, saludar para que se sintiera o animado o animado. También encontramos allí a Arquipo. Arquipo es mencionado también en Filemón, en el versículo 2, y dice que es un compañero de milicia. Vamos a ir allí un momento. Filemón, versículo 2. Y a la amada hermana Apía y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa. Arquipo parece que también era un pastor, era un líder en la iglesia de Filemón. Algunos dicen que de pronto pudiera ser el hijo de Filemón, pero no podemos decirlo con seguridad. Lo cierto es que era un compañero de Pablo, fiel también. Y Pablo, a través de la iglesia, dice, decid a Arquipo. Pablo quería que la iglesia en conjunto animara a Arquipo. ¿Para qué? Para que desarrollara el ministerio que él había recibido. Nosotros recibimos el ministerio de manera personal de Dios. Es un llamado personal que nos hace a cada uno de nosotros. Y Pablo está diciendo, decirle a Arquipo que saque adelante ese ministerio, que no desfallezca porque él lo ha recibido del propio Señor Jesús. Es un encargo santo y por ello debemos cumplirlo. Es un compromiso que requiere fidelidad. Como lo he dicho varias veces, esa fidelidad la tenemos, necesitamos desarrollarla porque esa fidelidad es la que nos ha dado Dios mismo para que podamos serle fiel. Así que encontramos aquí estos hombres fieles al servicio de la causa del Evangelio de salvación, todos con diferentes caracteres, todos con diferentes dones y talentos, pero todos pertenecientes a la Iglesia Universal de Cristo Jesús. Algunos estuvieron hombro a hombro con Pablo,
ayudándolo allí en su prisión. De uno se menciona que fue compañero en la prisión por causa también del Evangelio. Pablo, por supuesto, sobresale de todos estos hombres. Pablo era el apóstol de la gracia. Pablo fue un hombre que estaba dispuesto a dar su vida y la dio por causa del Evangelio. Y él menciona aquí a cada uno de ellos para que podamos tomar ejemplo. Unos comentarios adicionales, dice la palabra: la carta de los colosenses debería ser leída en la Odisea y viceversa. En Efesios 2:20, vamos a ir allí un momentito. Efesios 2, versículo 20 dice lo siguiente: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Pablo, escribiéndole a los efesios, les dice: nosotros, los apóstoles, estamos fundamentados en Cristo. Y nosotros, los apóstoles, estamos para testimonio de Jesucristo. Lo que nosotros, la revelación dada por Jesucristo, es lo que nosotros les estamos transmitiendo a ustedes. En el sentido constructivo, el fundamento, lo que soporta el peso de absolutamente todo, es Jesús. Pero las columnas que parten inmediatamente después de su fundamento fueron los apóstoles. Por eso son tan importantes, por eso Jesús los escogió de manera personal. Hoy nosotros tenemos la palabra de Dios, la enseñanza de la palabra de Dios, porque estos hombres mártires dieron sus vidas para que pudiera transmitirse la palabra. Ellos, inspirados por el Espíritu Santo, escribieron inspirados para que pudiéramos nosotros tener este libro que conocemos hoy, la palabra de Dios, la Biblia. Y como le decimos a los niños, esta es la Biblia y la Biblia es la verdad es la palabra de Dios. Así que necesitamos animarnos cada día para poder estudiar su palabra. Y dice Pablo también: la salutación de mi propia mano. Esa era la costumbre de Pablo. Pablo quería personalizar. La costumbre para esa época era dictar las cartas a un escriba, pero la firma, ¿quién la colocaba? El que dictaba la carta. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dictó la carta a un escriba y la firmó de su propia mano, para que supieran que todos los saludos, toda la enseñanza, todo lo que contenía la carta provenía de él mismo. Así que podemos concluir nosotros de la siguiente manera: no importa nuestra cultura, no importa nuestro estatus económico o social, si la gracia salvífica de Dios nos ha alcanzado, correspondámosle a la fidelidad de Dios sirviéndole con fidelidad. En algún momento de nuestra vida fuimos confrontados por el Espíritu Santo y pudimos entender que nuestro pecado lo estábamos cometiendo delante de Dios y reconocimos que necesitábamos un Salvador porque estábamos condenados a muerte eterna. Tomamos una decisión por Cristo, lo reconocimos como el Redentor de la humanidad que murió en la cruz del Calvario y decidimos invitarlo a entrar a nuestros corazones para que Él fuera nuestro Señor y nuestro Salvador para siempre. Y la promesa que tenemos de parte de Él, porque Él resucitó, nosotros resucitaremos para vida eterna con Él. Siempre vamos a estar con Él. Así como estos hombres nos dejaron ejemplo en nuestras vidas, animemos a otros que vienen detrás de nosotros a continuar la obra del Señor. Yo decía al inicio que con seguridad Dios permitió que Pablo dejara estos nombres aquí en la carta a los Colosenses para inspirarnos a nosotros. Y esto me hizo pensar en una pregunta. Si hoy se escribiera una carta para que fuera leída en 20 siglos, ¿qué se diría de mí? ¿Que fui un siervo fiel al Señor? ¿Que fui un servidor incansable? ¿Que estuve allí para apoyar hombro a hombro? ¿O que fui como un Demas, que inicié con ánimo,
pero después deserté de la obra del Señor. Yo espero que podamos cada uno de nosotros hacer esa pregunta y que podamos pensar que si alguien escribiera un libro, pudiera decir de cada uno de nosotros: este hombre, esta mujer sirvió con fidelidad al Señor en el ministerio, el cual yo mismo le fui encargado. Que Jesús pudiera decir eso, que cuando estemos delante del Señor, el Señor Jesús nos diga: eso era lo que quería de ti, ese servicio que tú prestaste fue el que yo te di y lo ejecutaste como hombre probo, como mujer proba, lo ejecutaste con amor, con pasión. Eso es lo que espera el Señor Jesús de nosotros. Bueno, terminando, quiero hacerte una pregunta. ¿Y qué de ti? ¿Has entregado tu vida al Señor Jesucristo? Si no lo has hecho, necesitas hacerlo. Porque el pecado mantiene una barrera para que tú te puedas relacionar con Dios. Jesús en la cruz del Calvario derribó esa barrera del pecado. Ahora Dios, a través de Jesucristo, nos ha librado de la condenación eterna. Pero de mi parte, debo hacer un paso de fe y reconocer que la obra de Jesús en la cruz es lo que me permite a mí ser liberado de la condenación eterna, ser salvado de la esclavitud del pecado y de Satanás. Así que si tú has entendido este mensaje, hoy es el día para que tú puedas decir: Señor, quiero tener una relación contigo. Y yo te invito para que podamos hacer una oración y que tú puedas invitar a Cristo a entrar a tu corazón. Oremos. Señor Jesús, hoy delante tuyo declaro con sinceridad que soy un pecador delante de Dios. Hoy reconozco que tú moriste en la cruz del Calvario para perdón de mis pecados. También confieso delante tuyo que no he manejado mi vida conforme a Dios le agrada. Yo te pido que hoy tomes el control de mi vida y que hagas con mi vida conforme tú quieres. Hoy te reconozco como mi único y suficiente Salvador. Amén. Esta oración corta sencillamente es un testimonio de lo que ha pasado en tu corazón. Quiero decirte que si tú has decidido hoy por Cristo, has tomado la mejor decisión de tu vida. Y desde hoy dice la palabra que tú tienes el poder de llamarte un hijo de Dios. Vamos a terminar orando. Padre, alabamos tu santo nombre. Tú eres el Dios todopoderoso, Señor. Y hoy te damos las gracias por este mensaje. Hoy te damos las gracias por la carta de los Colosenses, Señor, y por todos los mensajes que tú nos has revelado a través de ella. Padre, te damos las gracias por todos estos hombres que sirvieron a Pablo, que sirvieron en tu ministerio, que sirvieron a la iglesia en Colosas, en Efesio, en Laodicea, en Hierápolis. Hombres que aún arriesgaron sus vidas para servirte. Padre, ayúdanos. Tú has colocado el querer como el hacer por tu buena voluntad en cada uno de nosotros. Ayúdanos para poder servirte con amor, con esa pasión con que sirvieron estos hombres, Señor, cada día. Que puedan decir de nosotros en el futuro que fuimos servidores fieles a la causa del Evangelio, Señor. Padre, tú conoces nuestras necesidades, tú conoces nuestras luchas personales, pero nosotros sabemos que tú eres fiel a nosotros, que tú prometiste que no nos vas a dejar ni nos vas a desamparar, que tú tienes un cuidado especial de nosotros cada día, Señor. Padre, ayúdanos a hacerte siervos fieles. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos. Nos vemos el próximo domingo. Que pasen una excelente semana. Dios les bendiga.